tenemos nuestro primer panel del día, que será conformado, bueno, pues varias mujeres. Entonces, en este panel, bueno, pues me gustaría, por favor, que empecemos a invitar a nuestras panelistas a pasar. El panel de discusión se llama El liderazgo como catalizador para el empoderamiento de tu entorno, alcanzando tu máximo potencial profesional y familiar. Porque como hemos estado hablando, bueno, pues estamos en esta cumbre virtual Mujer Automotriz, en donde pues el llamado más grande que hicimos primero es para las mujeres, no exclusivamente, pero sí hicimos este llamado para las mujeres, porque como lo estaba diciendo Claudia, hay una brecha de género. Entonces, en esta brecha de género, ¿qué podemos hacer? Pues para comenzar a cerrar esta brecha de género. O sea, como lo hemos hablado, bueno, pues hombres, mujeres, somos diferentes, cada quien trae diferentes habilidades, pero porque entre humanos somos diferentes. Entonces, pues una de las diferencias reales es que las mujeres pueden tener hijos y bueno, pues los hombres no. Entonces, a las mujeres poder tener hijos también existe esos estereotipos o estas concepciones de, pues si eres mamá o eres empresaria o eres líder. Bueno, pero estamos viendo, porque tenemos o tuvimos en estas conferencias muchísimos paneles con mujeres líderes y bueno, pues Rexti, Claudia, con su empresa Rexti, es una de ellas, que es una empresa que está creciendo pues a un nivel muy acelerado en donde tiene que ir de aquí para allá y tiene 3 hijos. Entonces, el liderazgo, el ser empresaria, no está peleado con que seas mamá también. Y no únicamente, pues mamá también, bueno, pues hombres también tenemos familia. Entonces, alcanzar este balance entre la familia, entre lo profesional, pero el balance, como lo dijimos, pues lo puedes poner tú, lo pones tú, ¿cómo te sientes? Pues contigo misma. Entonces voy a comenzar a presentar a las ponentes. Y bueno, pues en este panel de discusión tenemos a Ina. Ina es originaria de Rusia y es una abogada internacional con una amplia experiencia en asesoría legal interna y externa y en investigación académica de problemas modernos del derecho internacional y regulación legal de las nuevas tecnologías. Creo que es algo súper interesante porque justo el día de ayer y hoy estamos mencionando esta inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues tenemos aquí una experta que pues habla y trata estos temas de qué leyes o cómo podemos regular el uso de nuevas tecnologías. ¿Qué debe de haber? Porque debe de haber regulaciones, pues va a haber problemas que no sabemos cómo enfrentarlos todavía. INA siempre está orientada a resultados, ha asesorado a juntas directivas de diferentes empresas en el proceso de organización de las operaciones transfronterizas y protección de inversiones extranjeras. Junto a su socio, fundó el programa Sigue Derecho, un programa excepcional para apoyar a abogadas promesa y ofrecerles becas de apoyo profesional 360 que cubran vivienda, sustento y seguridad para mejorar sus capacidades profesionales en el derecho. Y bueno, pues los aplausos virtuales y bienvenida, todo van a ser virtualmente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que a lo largo de todas las conferencias nos han demostrado su apoyo. Muchísimas gracias y bienvenida, Ina. Y bueno, pues como siguiente ponente tenemos a María de la Luz, que es una exitosa empresaria y directora de servicio automotriz Auto en Puebla, con una amplia experiencia en la venta de refacciones automotrices. Desde muy joven inició y asumió también la dirección, el control, pues de una refaccionaria automotriz, de España Autopartes, llevando el control de 6 sucursales y aperturando 4 talleres automotrices. María de la Luz cuenta con una amplia experiencia en control de recursos humanos, ventas, contabilidad y logística de surtido y control de refacciones. Es contadora egresada de la Universidad Autónoma de Puebla y se siente agradecida por sus logros y por amar lo que hace, por disfrutar, bueno, pues su trabajo. Entonces, creo que eso es lo que estamos hablando, sentirse feliz con lo que hacemos y, bueno, su dedicación y liderazgo en las empresas han sido clave para su éxito. Chicas, están viendo aquí pues los aplausos, las bienvenidas. Muchísimas gracias por aceptar participar en este panel. Y bueno, pues quiero presentar también a Isabel. Es una bióloga, contadora y emprendedora exitosa y valiente que lidera en áreas como la contabilidad, la administración y la construcción. Actualmente es contadora y administradora de una empresa automotriz con el fin de innovar sus procesos. Asimismo, busca brindar hogares a las familias necesitadas con un fuerte compromiso social. Isabel ha tomado cursos de coaching empresarial para mejorar su liderazgo y habilidades gerenciales. Es madre y ha logrado equilibrar su carrera y su vida familiar. Su determinación y dedicación son un ejemplo inspirador para aquellos que buscan marcar la diferencia en el mundo empresarial y social. Bueno, pues nuevamente, bienvenida Isa, bienvenida, bueno, pues a todas mis panelistas. Y me falta otra última panelista que voy a presentar, que es Jimena. Jimena es directora de emprendimiento en Endeavor, México, y una líder experimentada en promover el ambiente emprendedor social y cultural a través de emprendimientos de alto impacto en México. Se ha enfocado en identificar y apoyar a startups prometedoras, impulsando la innovación y el cambio. Con su experiencia en finanzas, gestión de proyectos, Jimena ha ayudado a las empresas a navegar los desafíos del mercado y alcanzando su máximo potencial de crecimiento. Como apasionada defensora del emprendimiento, ha sido clave en el éxito de numerosas empresas emergentes en el país. Y bueno, creo que tenemos aquí a muchas mujeres experimentadas en finanzas, en contabilidad, en administración, y bueno, creo que es un panel, bueno, pues variado, fuerte, que me emociona mucho escuchar. Y bueno, pues este panel es para discutir un tema bastante interesante, que es, bueno, pues cómo el liderazgo nos puede catapultar nuestro entorno y también podemos alcanzar nuestro máximo potencial profesional y familiar. Entonces, chicas, bienvenidas. Hola,
Hola, hola, muchas gracias por invitarnos y por permitirnos ser parte de este panel. Estoy muy emocionada, también muy nerviosa y agradecida por la oportunidad. Pues hola, muy buenas tardes. Yo también estoy así emocionadísima, nerviosa de encontrarme con mujeres tan exitosas y pues la verdad ya me siento también grande. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí. Es un placer conocer a tantas mujeres líderes de este país y de esta región. Por eso, ojalá mi participación y mi involucramiento pueda servir para el crecimiento profesional de más y más mujeres. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, chicas. Ya están viendo los aplausos, las bienvenidas, los corazones virtualmente. Y bueno, pues agradeciendo esta participación porque vamos a tratar este tema bastante interesante, el liderazgo como catalizador para el empoderamiento de tu entorno, alcanzando tu máximo potencial profesional y familiar. Y en esta primera pregunta, para abrir este panel de discusión, que es nuestro segundo panel, bueno, pues de esta cumbre virtual, y el primero fue también súper interesante, me gustaría abrir con la pregunta, ¿qué es ser un líder? Y bueno, pues en este bueno, pues sentido me gustaría comenzar pues desde Jimena. Claro, muchísimas gracias igual por la invitación, feliz de estar aquí. Y pues yo creo que hay, bueno, para mí hay como dos niveles de cierta forma, ¿no? De líder, pues hay muchas definiciones, pero una que a mí me gusta como de inicio es pues cómo poder ayudar a cumplir metas por medio de acompañamiento o guía, ¿no? Desde la parte personal. Pero yo creo que eso es como el primer bloque y hay que ir construyendo como líderes. A mí lo que más me gusta, digo, tanto referencias que he leído como que he vivido admirando a otros líderes, tiene que ver una parte que ayuden a aprender, ayudar a crecer. Y también por otra parte, y creo que es como pareciera la receta, pero es algo muy difícil, es el tema de cómo entender a cada uno de las personas de nuestro equipo para poder motivarlos con base en lo que ellos están buscando, ¿no? Y que eso se pueda alinear a tú como líder lo que estás buscando. Y no únicamente a nivel empresa, ¿no? También puede ser a nivel causa, puede ser a nivel rol de mamá, pero es como poder unir esta parte de las motivaciones de la persona con la que estás, con la causa que tú estás buscando, para que ahí exista, ¿no? Pues ese movimiento natural, ¿no? Porque digo, hay diferentes tipos de liderazgo, pero que yo más admiro y que he aprendido es porque encuentran cómo mover a las personas y que pues obviamente yo también en el día a día lo busco tanto con mi equipo como con mis hijos. Súper interesante esto que estás mencionando porque, bueno, pues creo que concuerdo con esta definición que mencionas. Bueno, pues ser un líder es cómo poder ayudar a cumplir una meta a las personas. Y bueno, pues lo dijiste al final, o sea, es lo que practico también con mis hijos porque nosotras o las también mamás que pues se tienen hijos, pues son líderes ante sus hijos porque un líder forja líderes. Entonces creo que es ahí en donde pues esta misconcepción es la que vamos a debatir, vamos a construir, porque bueno, pues desde ahí es donde nosotros tenemos ya una responsabilidad cuando decidimos tener un hijo en, bueno, pues ser un líder, y también no solo las mujeres, sino los padres también. Entonces, pues muchísimas gracias, Jimena, por darnos esta definición. Me gustaría pasar al micrófono a Isa. Sí, me gustaría solo complementar, también lo creo como ella, complementarlo diciendo que los líderes tienen que ser inspiracionales. Se trata de atracción y no de promoción. Creo que tus actos deben hablar mucho más que tus palabras. Y para mí el liderazgo es una forma de servicio, en donde adquieres esa responsabilidad, donde realmente te vuelves el parteaguas, vas a ser dador de oportunidades, vas a ser escucha y esta oportunidad de servicio, de ser útil, que al mismo tiempo vas a cumplir tus propios objetivos a través de que los otros alcancen sus propios objetivos. Y es una doble recompensa muy grata. Son estándares que con los años los empiezas a trabajar y los empiezas hay una parte que ya viene contigo, que es cognitiva, y una parte que vas aprendiendo, pero ambas se desarrollan en este proceso. Y como mamá, para mí ser mamá y líder creo que es un sinónimo. Si eres mamá, eres líder. Entonces, hay grandes mamás en nuestra cultura que nos enseñaron y yo no podría dejar de hablar de mi familia. Yo vengo de un matriarcado en donde están muy marcadas estas figuras y tener a mentoras o tener decía la ponente anterior, que tengas un ídolo real y de carne y hueso y que puedas tocar y decir que sí quieres y desmenuzar una vida y eso imitarlo, adoptarlo o integrarlo a ti, me parece de gran ayuda porque efectivamente coincido contigo, Adi, líderes forman grandes líderes y creo que sigo en la misma pensamiento, ¿no? Es de atracción y no de promoción. Tú tienes que ser íntegra en este sentido de que tú te estás congruente en la forma en que piensas, en la forma en que te expresas y lo que hacen tus manos, para que los demás puedan tener esta ilusión, o más bien esta inspiración, para que imiten esta forma, así como cuando los que veníamos atrás lo hicimos de gente que estaba a nuestro alcance para tomar esas habilidades, ¿no? Creo que eso es muy importante, esto destacable que un líder es una fuente de inspiración. Anteriormente tal vez se comparaba a un líder que es igual a un jefe, pero no. Un líder y un jefe son completamente diferentes. El líder es esta persona no de promoción, de inspiración. Entonces este liderazgo no es que yo diga, pues yo soy un líder. No, no, o sea, necesita la gente pues apuntalarte a ti como líder, ¿no? Porque los inspiras, porque los atraes. Entonces en este sentido también, pues lo que dices, es una forma de servicio, porque es un dador de oportunidades. Entonces me encantó esto que dijiste, porque pues ese liderazgo es inspirar a los demás. Entonces,
bueno, pues agradezco que nos hayas compartido esta visión, este punto de vista. Me gustaría darle la palabra a Luz para que nos comparta también cómo observa el liderazgo, qué es el liderazgo para Luz. Bueno, pues para mí el liderazgo, el líder se hace o se nace. Pues yo digo que hay de los dos, ¿no? Yo he visto y observado en los pequeñitos que hay un niñito en el kinder, el que jala a todos, el que los lleva para acá, los lleva para allá. Y también he visto líderes que se han forjado a través del conocimiento, de la experiencia, de todo lo que han vivido. Entonces, pues yo estoy de acuerdo en que el líder se nace, pero también se puede hacer. Y sí, estoy de acuerdo con las otras dos personas que el líder es inspiracional, definitivamente. Y pienso que cuando un líder es congruente contra lo que piensa, lo que dice y lo que hace, va a inspirar a mucha gente. Y bueno, al fin y al cabo, pues pienso yo que el líder generalmente pues lleva a un grupo de personas a un fin común, ¿no? Porque a veces hay líderes que pues llevan a su propio fin, ¿no? Pero yo pienso que un líder debería de ser aquella persona que lleva a un grupo a un fin común, que persigamos el mismo objetivo todos para poder llegar a una meta. Bueno, eso es lo que yo pienso. Concuerdo con esto, en el que un líder necesita ser congruente, y creo que lo estábamos hablando también en las ponencias anteriores, en donde una compañera, pues estaba preguntando que, bueno, pues muchas veces existe este agotamiento o no sabemos cómo crear conversaciones dentro de la empresa, pero una buena empresa es donde haya este liderazgo, un fin común, porque hay un líder que nos inspira a todas. Entonces, creo que también este es un llamado, porque es un tema que estamos hablando que únicamente para las mujeres, no. O sea, el liderazgo, y por eso estamos hablando de liderazgo, o sea, el liderazgo desde nuestras propias empresas, pero para mí es, bueno, pues si las mamás tienen este sentimiento maternal, que creo que se desarrolla, bueno, pues pueden ser, creo que estos líderes también ejemplares o tienen este detalle que desarrollaron, pues también, digamos, de entender a los colaboradores, ¿no? O sea, de tener esta empatía, porque las madres tienen que desarrollar esta empatía con los hijos, ¿no? Entonces creo que me adelanté un poquito ahí, pero regresando al tema de qué es este líder, ser un líder congruente, o sea, con lo que piensas, haces, y tal vez yo estoy un poco enfocada al que un líder, bueno, se hace, pero pues nuevamente mesa de debate. Entonces me gustaría, antes de entrar en estos, pues en estos otros dos temas, pasarle el micrófono a Ina y que nos comente qué es ser un líder. Sí, es una pregunta bastante difícil, ¿sí? Porque después de 10 años en México, yo entiendo que sí, ahora están promoviendo más y más este liderazgo entre las mujeres. Yo escucho mucho la referencia a la inspiración. Y sí, es maravilloso, porque cuando tú estás en un círculo de las mujeres que comparten la misma visión y entendimiento de lo que está pasando en la sociedad, con los derechos de las mujeres, con oportunidades que las mujeres tienen en esa sociedad, sí tú puedes inspirar. Pero les doy un ejemplo que, digamos, pasamos en una calle y enfrentamos a un criminal, y ese criminal te quiere quitar tu bolsa o algo así, con amenazas. Tú puedes inspirar a ese criminal no hacerlo. Es un poco difícil, ¿sí? Porque esa persona pertenece a otro entorno cultural, es de otro origen social, puede ser, no tiene educación, no tiene principios, valores, etc. Entonces, entre la persona con ese estado de ausencia de valores y de ti existen, o sea, diferentes rangos de diferentes personas. Entonces, en tu negocio, en tu trabajo, tú enfrentas diferentes personas. No puedes inspirar a todos y todas, desafortunadamente. Únicamente las personas que comparten la misma visión pueden estar inspirados por ti o ser inspirados por ti. Por eso, ser un líder, inspirar es una tarea, pero también otra tarea es poner los límites. Y en muchas ocasiones perdemos de la vista la necesidad de poner los límites. Y poner los límites es educar. Y podemos educar por nuestro ejemplo, sí, por lo que estamos haciendo cada día, pero también a veces necesitamos mandar, a veces necesitamos dar instrucciones, a veces necesitamos crear un sistema que funcione bien para tu negocio o para, no sé, para cualquier entorno social en que tú necesitas actuar. Es como con nuestros niños, no siempre los inspiramos, a veces no es posible, a veces necesitamos limitar y en una forma muy estricta. Creo que nosotros nacimos en los tiempos cuando nuestros padres sí, ni siquiera pensaban sobre inspiración, ¿sí? Mandaban, sí, daban instrucciones, nos dijeron, ok, si tú no actúas así, vas a terminar mal en tu vida, ¿sí? Por eso, ser un líder sí es un rol y un papel bastante difícil, porque debes balancear y no siempre entiendes el balanceo que tratas de mantener es bueno o malo, ¿sí? Que necesitas integrar o cambiar en tu negocio o en tu familia para empujar las cosas como tú las quieres ver, ¿sí? Por eso para mí liderazgo sí es la necesidad de balancear entre dos papeles muy importantes, ¿sí? Y sobre todo, si mi experiencia académica me muestra que en cualquier país, porque yo he tenido experiencia en Rusia, en Europa, en México, y yo les digo, la gente es igual en todo el mundo. Hay personas que son muy responsables, que respetan sus obligaciones, y otras personas que quieren, no sé, así seguir adelante, no tienen tanta visión y no tienen tantos deseos para crecer profesionalmente. Por eso necesitas acomodarte
para el trabajo con diferentes personas. No puedes decir a una persona, ¿sabes que no compartes mi visión? Fuera. ¿Sí? No, en tu negocio, si diferentes personas pueden entrar y tú necesitas buscar, okay, con qué sistemas vas a interactuar con todas personas que pueden, no sé, compartir una función en tu negocio, obligaciones, etcétera. Por eso sí, ser un líder es un papel bastante difícil. Interesante discusión se está generando ahorita. Me encanta mucho escuchar diferentes opiniones porque efectivamente no es que exista una sola definición de liderazgo y pues todas nos vamos hacia allá. Entonces, estas mesas en donde pues nutren todos estos pensamientos y estas diferentes ideas que, ok, tienes razón porque es importante escucharlo y bueno, pues un líder también tiene, como dices, que balancear, poner esos límites porque creo que un líder también es quien marca ese camino y muchas veces para marcar ese camino, bueno, pues necesitamos crear ese sistema pues para encauzar al río. Entonces, en este sentido, me gustó mucho cómo, bueno, definiste, Ina, esta información de, pues, de liderazgo, cómo nos lo compartiste. Y sí, aparte de este rol inspiracional, bueno, ¿cómo podemos entonces buscar interactuar con las diferentes personas, bueno, para encauzar ese río, que muchas veces un río, pues, no es que puedes cambiar el rumbo, el flujo, pues, así nada más, diciendo, vengan aquí, síganme, sino tenemos que generar todos estos instrumentos y este camino. Entonces, ahí lo que me gustaría, bueno, es pasar a una siguiente pregunta, pero hay un panelista que está alzando la mano antes de pasar a la siguiente pregunta. Isa. Sí, la descripción que yo di era más sobre las funciones del medialización, porque efectivamente cuando adquieres responsabilidades laborales y tu postura o tu posición en la empresa es de responsabilidad, pues tienes sí o sí que poner y trazar esos límites. Y el cómo los pones es la diferencia. Si los pones a través de la información, de la conciencia, del empaparte del qué está pasando alrededor de ti, también y ya tienes esta parte de la información y entonces sí ya puedes acomodarla para determinar y efectivamente hay cosas que no son negociables, hay cosas que sí o sí se tienen que cumplir y trazar, pero otras no. La gran mayoría tiene que ver con la integridad del ser, que no están viviendo a través de una conciencia. Entonces, si tú logras hacer que esa persona se abra, tienes mucho más terreno ganado para dar una solución que solo para dar una instrucción. Entonces, creo y considero que trabajar en el ser y desarrollar el para ser, primero soy, luego hago y luego tengo, y eso entenderlo, integrarlo, va a ayudar muchísimo a trasladar esta información, porque efectivamente, o sea, mandar y corregir y te estoy poniendo un reglamento y lo tienes que cumplir y nos vamos, todos tenemos esa dinámica, a veces por la empresa, el tamaño de las empresas, la cantidad de gente, y a través de eso es que yo elegí, hoy tengo la oportunidad de elegir en dónde trabajar y con quién trabajar, que efectivamente se adecúan lo que decía la ponente Mariana, tú eliges. Hoy por hoy la vida me ha llevado a poder liderar mi propia vida y poder elegir qué es lo que quiero emparentar. Pero sí creo que hay cosas que no son determinantes de un líder, a veces son cosas de tu propio carácter, que fue la construcción de tu carácter y ya son cosas que traes de características de líder. Pero a la hora de tener una postura de poder o una postura de liderazgo dentro de una empresa también determina la cultura de la empresa y cómo vas a desenvolverte. Pero sí es importante que en tu esencia transmitas cómo es la forma o cuál es la forma que tú vas a utilizar para llevar ese liderazgo y cuál va a ser el punto de comunicación. Solo quería complementarlo. Muchas gracias. Súper interesante. Jimena tiene la mano alzada. Pues sí, es que de lo que han dicho, creo que me gustaría como enfatizar dos puntos, ¿no? O sea, respecto a lo que decía Ina del ejemplo, ¿no? De alguien que te va a saltar, y justo creo que ese es el ejemplo perfecto de la complejidad humana, ¿no? Porque si tuviéramos como una receta de ser líder y pudiéramos saber cómo motivar o cómo no es lo que se vuelve complejo, entonces, pues sí, yo lo estuve pensando y dije, a ver, ¿cómo puedes ayudar tú de eso dentro de tu organización, ¿no? Pensando que, pues, a la persona que escoges que culturalmente se parezca para que pueda ser un poco más fácil, ¿no? Pero ahí estás tú seleccionando. En tu casa, ¿cómo lo puedes hacer? Pues, de cierta forma, las bases que tú quieres transmitir, valores, ¿no? Como educación, todo, nunca garantizando que pueda ser el resultado. Pero también cuando te abres al mundo, donde, pues, al final no nada más es liderazgo en la empresa o en tu casa, pues, justo este punto, ¿no? Es decir, cómo poder ser líder ante un mundo que es abierto y que pueden haber, cada quien tenga sus diferentes motivaciones. Entonces sí creo que pues esta parte de liderazgo, ¿no? O sea, cómo puedes ayudar a que, como decías tú, Adriana, este río vaya, ¿no? Pues es el mayor reto. Y que hay una persona que admiro muchísimo que su frase es sí y también, ¿no? O sea, como que siempre sí lo que estás diciendo, pero también como para poder complementar. Y es justo lo que me gusta ahorita de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque al final, aunque se llame esa discusión, creo que podemos construir. Y de cara a la parte de inspiración que también mencionaban, yo creo que aunque no es lo único, sí la inspiración nos ayuda a que las siguientes generaciones, las siguientes personas, los hijos, ¿no? Nos ayuden a crecer, porque al final si tenemos esos ejemplos, yo lo veo diario en el día a día en lo que nosotros hacemos, pues es inspirar. Entonces, inspirar con el ejemplo, inspirar con lo que se puede inspirar en pensar en grande. Creo que, bueno, este punto que estás tocando, Jimena, en donde, bueno, pues es un mundo bastante complejo, no es que, y Ina también lo decía, no podemos inspirar a todos, y el ejemplo, pues magnífico que dio de, pues te van a robar y pues no vas a decir, a ver, déjame inspirarte para que no me robes. Entonces creo que es un mundo tan complejo y por eso el tema es un tema
tema complejo. Y creo que aunque lo llamemos, pues es un panel de discusión, bueno, pues en realidad es un panel de construcción, porque no es discutir la una o la otra idea, es como dices, es sí, pero también. Y eso también me gustó muchísimo, porque efectivamente tienes razón, y también entonces estamos construyendo pues este tema de liderazgo. Y bueno, pues no es que vamos a pasar a todas nuestras preguntas, porque estamos construyendo, y pues como se va a construir el tema, es como vamos fluyendo. Entonces, bueno, igual, alcen esta manita, porque pues en todo momento pueden agarrar el micrófono. Voy a pasar a la siguiente pregunta que viene, bueno, pues hablamos de liderazgo, y ya empezamos un poco si un líder, ¿cómo se forja un líder? Entonces me gustaría, porque estábamos hablando, un líder debe de ser inspiracional, pero también necesita marcar reglas. Entonces, ¿cómo podemos forjar líderes y también pues para crear líderes en nuestro entorno, en nuestras empresas, en nuestras casas? Entonces, bueno, me gustaría dar la palabra, tal vez podamos empezar, o ya sea de Jime o del otro lado, Ina. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo podemos forjar un líder? Sí, es una tarea para la sociedad, no es únicamente para mamás o para, no sé, los líderes de negocio o para las universidades. Es una tarea tan compleja que sí debe iniciar en la familia y seguir adelante por diferentes instituciones que existen en la sociedad. Por eso, si llegamos hay un niño que no disfruta comunicación con sus padres en la casa, sus padres no le prestan bastante atención, ¿sí? Y después, ¿qué escuela puede hacer? Escuela no puede crear un líder porque es una persona que está totalmente descuidada en su familia, ¿sí? Lo mismo después pasa en las universidades. Podemos crear un montón de becas, de los programas de apoyo para esos niños, pero si crece sin atención adecuada, sí, tampoco le puede servir universidad, ¿sí? Por eso sí es una tarea que primero nuestros estados y los gobiernos deben invertir bastante atención a lo que está pasando en general en la sociedad, ¿sí? Si tenemos recursos para las mamás, para que esas mamás puedan tener hijos, ¿sí? Que esos hijos puedan ir a las guarderías, después pueden ir a las escuelas. Si las mamás no necesitan trabajar 6 días en la semana hasta la noche, ¿sí? Para que puedan regresar a sus casas a las 6 de la tarde, ¿sí? Y estar con sus familias. Son programas bastante difíciles, ¿sí? Si nosotros analizamos lo que está pasando en diferentes partes del mundo, los gobiernos que quieran formar los líderes invierten mucho dinero en los programas sociales, porque si no, siempre eso se queda en el nivel de familia, y si una mamá necesita pasar todo el tiempo en el negocio, en trabajo, obviamente no puede prestar tanta atención a sus hijos. Aún en México sí es una cultura bastante desarrollada para las mujeres, sí, balancear entre trabajo y las familias, pero con tiempo, con tecnología, es más y más difícil hacerlo, sin apoyo del gobierno. Sí, por eso para mí, sí, para forjar un líder, necesitamos usar diferentes instituciones. Y cuando llegamos al nivel del desarrollo profesional, ya es la última etapa. Si hemos ayudado a los y las líderes formarse bien durante los años escolares, los años universitarios, después van a tener, no sé, un trabajo bastante fácil para crecer adelante en una estructura profesional, ¿sí? Pero eso para mí sí es una tarea bastante difícil, y yo no puedo asignar esa responsabilidad a una institución en particular. Todos compartimos las mismas obligaciones sobre la formación de líder. Queremos tener líderes en la sociedad, necesitamos asumir este papel de, no sé, empujar esos cambios en diferentes instituciones. Si no, siempre vamos a tener el crecimiento esporádico de los y las líderes en nuestra sociedad. Por eso, si quieren tener un ejemplo, no sé, les doy un ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mi país estaba totalmente destruida. Lo primero que el gobierno, aún sin dinero, no tenían suficiente dinero, pero lo primero que empezaron a hacer es invertir recursos y dinero en las mujeres y en las familias, dar oportunidades para las mujeres a estar con sus niños los primeros 3 años de su vida sin perder empleo, después regresar a su trabajo y crecer adelante. Y así convirtieron un país en poquito más de 10 años, sí, 15 años, ya tuvimos la primera persona, el primer humano en el espacio, ¿sí? Por eso, para crear los líderes, sí, primero el Estado debe prestar mucha atención a esta cuestión. Y nosotros, obviamente, como mamás, después como líderes de nuestros negocios o entorno profesional. Así es mi visión, porque sí es bastante difícil. Decir que es responsabilidad de las mamás es por otra vez echar la culpa a las mamás. Y por eso no lo quiero hacer. Muy interesante este tema. Creo que son visiones interesantes que se tienen que mencionar. Creo que es una visión holística que me gustaría recalcar, porque efectivamente concuerdo contigo, Ina, en este sentido de que, bueno, pues un líder no es que, y de hecho está en YouTube, hay una pregunta que es, ¿un líder se hace o nace o se hace? Entonces creo que en este sentido, viendo esta visión holística, como dices, no es responsabilidad de una sola entidad, de una sola persona, sino un líder, bueno, pues también depende del ambiente, del espacio, pero es cierto también de que, bueno, pues los humanos nacemos en una familia. Entonces, uno de los eslabones es la familia, después viene los amigos, escuelas, universidades. Entonces, creo que no tenemos una receta secreta para crear un líder. No sabemos realmente que si seguimos paso A, B, C, este líder lo vamos a crear,
Sin embargo, sí tenemos tal vez, por ejemplo, pues estos indicios, esta visión de un líder se puede forjar de esta manera, que no puedes controlar pues todos los ambientes en que esta persona se desarrolla. Y nuevamente voy al ejemplo que diste de pues este ladrón, bueno, ¿por qué hizo eso? Por pues, estos ambientes que fue influenciado. Y de hecho, estábamos hablando, no recuerdo en qué ponencia, que, bueno, dependiendo el ecosistema en el que te desenvuelvas, es los intereses también que vas a desarrollar. Entonces, creo que esta visión holística, en donde pues la responsabilidad, pues obviamente no recae en una sola persona, en una sola institución, sino en un ecosistema, bueno, creo que ahí podemos entonces compartir la responsabilidad como sociedad. Y no solo como mamá, porque el hogar no es solo la mamá. El hogar viene, pues, papá, mamá o mamá, mamá, papá, papá, lo que sea, pero viene un hogar. Muy interesante. Paso la palabra, no sé si quieres complementar algo, Ina, si no paso la palabra a Luz. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por complementar, sí, esa visión. Y porque siempre tenemos esa válvula de escape diciendo, pero la mamá debe imponer esos principios y valores, etcétera, etcétera. Existe esa visión, no sé por qué, ¿sí? Porque mamás son responsables por todo, por presente, por futuro, por el pasado, por todo. Perdón, no podemos cubrir todo, ¿sí? Somos seres humanos y tenemos límites, ¿sí? Pero sí, es muy importante también decir, perdón, ¿sí? Otras instituciones también deben compartir esas obligaciones. Claro, efectivamente. Y bueno, pues creo que nos ven culpables a las mamás porque somos heroínas. Entonces, ese es otro tema. Pero bueno, Luz, te paso a él. Pues bueno, mira, ¿qué tengo que decir yo de cómo se forja un líder? En las universidades hay, veo así que dicen, se forjan líderes, se hacen líderes, y digo, ay, ¿cómo hacen eso, no? Comentando, ¿no? Desde la casa, ¿no? Hoy pienso, yo al menos desde mi punto de vista, yo me forjé líder a base de necesidad, de esfuerzo, de hacer y de crear, ¿no? Hoy lo veo yo con mis hijas. Tengo mi hija de 32 años y ya está a cargo de una sucursal y pues liderando, ¿no? Pienso que con amor, con orientación y creándoles una confianza de que sí pueden, ¿no? Desde chiquitos, desde niños, desde darles tiempo de calidad a nuestros hijos, con disciplina, ¿no? Como lo que te decía, ser congruente contra lo que digo, lo que pienso y lo que hago, ¿no? Entonces yo no le puedo decir a mi hijo, sé puntual cuando yo no lo soy, sé esto cuando yo no lo soy. Entonces pienso que un líder se va forjando también viendo cómo sus papás o cómo su entorno es. Entonces, soy firme creyente de que también un líder también se puede forjar. Y pues bueno, eso es lo que yo pienso y me gustaría también saber las universidades cuando ponen eso, se forjan líderes, como qué materias le dan o qué les dan para forjar esos líderes, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias, Luz. Como dices, no creo que un líder necesita orientación, porque no es que de repente pues nazca bebé y de generación espontánea pues tenga estos pensamientos. Entonces, como dices, tiene modelos. Entonces, al estar expuesto a diferentes ambientes, a diferentes zonas, entonces es cuando empieza a tener esta visión, ok, esta persona hace esto, esta persona actúa así, puede hacer esto. Entonces, creo que un líder necesita orientación. Un líder necesita, bueno, pues ser encauzado también y bueno, pues alrededor de tu ecosistema, creo. Entonces, nuevamente, creo que estamos complementando y porque no, es un tema bastante complejo, que no es que, pues, ¿a qué es esto? Y venga, porque si hubiera esta receta secreta, entonces, pues, lo que dicen las universidades pues, sería completamente cierto, en donde entras y por aquí entro y después salgo y soy este líder, ¿ya? Entonces, creo que es interesante tener estas discusiones para ver que no es una sola responsabilidad, es un ecosistema y, bueno, pues, aunque tal vez, pues, desde chico no empiece tal vez a forjar este liderazgo, bueno, pues, en todo el camino puedes también tú, al ser más consciente, ir a estos lugares donde fomenten tu liderazgo. Entonces, muchísimas gracias, Luz. No sé si quieres complementar, si no pasamos con el micrófono a Isa. No, eso bueno, sería todo. Sí, gracias. Pues yo quisiera comenzar esta participación reforzando la multiplicación de tareas para las mujeres, ¿no? Creemos que ahora la igualdad o la apertura a más campos hacia nosotras es que tienes que ser primero perfecta en todo, ¿no? Perfecta ama de casa, perfecta colaboradora, perfecta empleada, perfecta administradora, perfecta dueña. O sea, tenemos una estructura de perfeccionismo hacia la mujer muy marcada. En mi caso, que soy mamá soltera, divorciada, diría, yo tengo un lema que digo que cada quien elige su dificultad. Es difícil estar casado, es difícil estar soltero. Pero dentro de las maravillas de ser soltera es que no tienes que lidiar con dos mentes y dos educaciones distintas, ¿no? Mi hijo está forjado a mi pensamiento, que tiene sus pros y sus contras en el futuro, pero en mi presente no estoy lidiando con las dos formas de pensamiento. Y lo primero de esto es que cuando tú tienes una pareja, a veces no tienen el mismo rol o el mismo sentido de vida o el mismo proyecto y entonces compiten. Entonces al competir es que dividen al bebé, ¿no? Al hijo, al proyecto en creación. Hablemos de forjar líderes. Cuando papá ausente, ¿no? Del sí estoy, pero es problema de mamá. Lo que decía Ina, que me parece muy interesante, ¿no? La responsabilidad siempre recae en las madres, pero también porque hay que reconocer que en cierto grado nos gusta hacernos responsables por falta de confianza. Entonces, si le dejo al papá, a mi hijo, a su papá, igual y no le da de comer o lo va a traer sucio,
Y cuando yo decidí el no, o sea, lo va a tener como lo tenga que tener, o sea, no lo vas a proteger de lo que tenga que vivir en la experiencia. Entonces, dicen, hay una frase que me gusta mucho que dije de que la mejor maestra de la vida es la experiencia. Te cobra caro, pero te explica bien. Entonces, creo que todo es a través de sus propias experiencias. El líder se forma a través de esa suma de experiencias y que cuando tú te haces consciente de la responsabilidad que tienes y entonces te educas. En la inspiración, yo hablaba más de la inspiración de ti como líder, no la que generas todo el tiempo, sino tú qué modelo estás tomando, quién te inspira, ¿no? Y hablaba de los modelos reales a los que puedes tocar o a los que no, pero dejaron grandes enseñanzas, ¿no? Porque también creo que quien no conoce su pasado estamos condenados a repetirlo. Entonces, si tú encuentras un modelo en una frase, en una persona, en una historia y lo sumas y sobre de eso empiezas a edificar y te empiezas a instruir, empiezas a transformarte y hacer que otros quieran esa transformación, sí generas un líder diferente. Nosotras que somos madre, pero también hay la elección de no serlo. Yo fui una madre muy consciente y ya muy grande decidí ser mamá. Y con estos pensamientos de cómo lo voy a hacer, ¿no? Creo que lo que más me detenía para ser mamá era pensar la responsabilidad de ese ser, de esa mente, de moldear una mente. Ni siquiera, no sé, cada quien tiene sus miedos, ¿no? Algunas tienen miedo del parto, otras del proceso. Yo no, mi miedo sí era el forjar esa mente. Pero también he aprendido a través del camino que si te relajas, vienen más a enseñarte que tú a enseñarles, ¿no? Entonces es importante que si tú estás en esta formación de seres, la intención sea lo que mayormente domine. Que cada cosa que hagas sea con esa intención de forjar a alguien independiente, bueno, útil para la sociedad, porque creo que también podemos ser todos grandes líderes y vivir en comunidad en paz. El problema es que luego creamos hijos para nuestras casas, ¿no? O sea, yo le permito a mi hijo ser lo que quieras porque pues así yo lo dejo en mi casa. Y no nos damos cuenta de la responsabilidad social que tenemos. No estás creando hijos para tu casa, estás creando hijos para el mundo. Hay límites para todos, pero esos límites no deben ser en creatividad y en desarrollo, sino en cómo nos relacionamos cortésmente. La educación tiene que ser sensitiva, sensible también, o sea, hacer gente consciente y hacernos consciente a cualquier edad y en cualquier momento. Muchísimas gracias, Isa, por este comentario. Creo que es importante, bueno, pues conocer también estos roles, ¿no? Porque nosotros, o como dices, al forjar líderes o esta formación, o que tenemos también, bueno, pues esta oportunidad al decidir ser mamás, bueno, poner nuestro granito de arena en esta formación de seres, bueno, pues también qué rol estamos asumiendo también los otros, ¿no? Como sociedad, como padre, como dices, el padre ausente, y también como gobierno, porque esto me llamó mucho la atención, por ejemplo, Ina, lo que comentó, en donde, bueno, pues el gobierno de Rusia, pues después de esta Segunda Guerra Mundial, el país quedó destruido. ¿Y qué hizo? ¿No? O sea, quiere decir que instituciones grandes, grandísimas también, que tal vez no las tenemos presentes, bueno, pues nos ayudan a forjar pues estos líderes o a incentivar, porque cuando un gobierno, o estamos también, podemos hablar de un gobierno empresarial, ¿no? De un gobierno corporativo, tú como pues persona dentro de una empresa y que te den este ecosistema para estar con, bueno, pues el hijo, o sea, esta apertura también, entonces puedes crear pues una mejor sociedad porque estás contribuyendo con este granito de arena. Entonces, te agradezco, Isa. Si quieres comentar algo, si no, pasamos a Jimena. Un punto, por ejemplo, hay grandes líderes en la delincuencia, es una tristeza compartirlo, pero también son grandes organizaciones, ¿no? Lo que tienen ellos que no tenemos nosotros es que ellos tienen una disociación de la responsabilidad. Pero hay líderes, no sé, o sea, que son simpáticos, que son agradables, que les crees, porque el líder tiene la gran responsabilidad de influir. Entonces, creo que la decisión más grande es la forma positiva en que queremos influir. Y entonces, aprender a tener límites propios es hacer que los demás también tengan límites. Y por ejemplo, ¿no? O sea, yo, la parte que comparte de Rusia, pues ya la quisiéramos nosotros en el país, ¿no? Nuestros servicios o nuestros sistemas son para que te quedes en el sistema, no para que salgas de él. Yo conozco a infinidad de personas que deciden quedarse en el sistema de apoyo de nuestro gobierno. Se los prometo. Y le estoy hablando de personas comunes con las que te sientas a compartir un café, que dicen, yo me quiero quedar en este sistema. O sea, ¿cómo hago o cómo engaño al gobierno para que me siga dando y seguir tomando? Porque creo que habemos dos tipos de personas en el mundo. Habemos los que toman y habemos los que dan. Entonces, cuestionarte qué tipo de persona eres, vivir en la autocrítica, siempre estar buscando ser mejor persona, pero no en el sentido de perfeccionismo, sino que entenderte, conocerte, ayuda muchísimo a que los sistemas de gobierno también funcionen. Por ejemplo, creo y considero que el dolor nacional en Rusia los llevó a vivir esta pasión y nosotros la perdimos después de nuestra independencia porque éramos muy patrióticos y hoy sí siento que ni siquiera tenemos ese amor por nuestra nación porque somos un común y creo que lo estamos abandonando y creo que hoy por hoy nuestra responsabilidad como madres mexicanas es, por ejemplo, me acaba de regalar una perla maravillosa ella, ¿no? Incentiva eso en tu hijo, o sea, en agradecer el apoyo, pero usarlo a tu favor para que tú hagas un sistema superior. Y esos son de los ideales que tengo en el proyecto actual de mi vida, ¿no? Hacer la diferencia a una persona. Si no puedes hacerlo para muchas, hazlo para una. Empieza en casa. Eso es lo que yo considero de trascendencia en la formación de los líderes. Gracias, ahora sí ya acabé. Jimé. Súper, pues no, yo ahorita como de todos los puntos de vista, ¿no? Como que he estado
un poco tomando notas para qué resuena y hay muchas cosas que quiero decir, pero voy a tratar de ser súper concisa. Por una parte es esta parte de la formación también de líderes, ¿no? Desde casa, cómo hacerlo. Yo lo pienso mucho con mis hijos, ¿no? De qué quiero transmitir, qué quiero hacer, qué quiero... Y esta parte de seguridad, de confianza, ¿no? Estas herramientas que, ¿no? Se sientan seguros, creo que el día de mañana, pues es parte de lo que te da, ¿no? O sea, como que vamos construyendo, ¿no? Como bien decían todas desde las diferentes organizaciones, ¿cómo podemos ir construyendo? ¿No? Yo lo pensaba, a ver, pues en el día a día, ¿cómo alguien que está en tu equipo le dices, sé líder, ¿no? No es como toma un curso de tal o toma un curso, sino también son cosas que vas desarrollando y mucho que se habla ahorita, ¿no? El tema de los soft skills más que los hard skills, ¿no? O sea, ¿tú quién quieres? Alguien que sepa todo o alguien que pueda con un equipo. Yo me lo pregunto siempre, o sea, ¿qué es lo que más te importa a ti de tu trabajo? Obviamente, bueno, los emprendedores porque es con los que trabajo, pero a mí me encantaría ser o sea, mi objetivo es que mi equipo crezca, sea mejor cada día y que el día de mañana me supere. ¿Por qué? Porque es mi forma de contribuir, ¿no? O sea, además, obviamente, de con mis hijos, pero es lo que, pues, no sé, qué huella quiero dejar en mi organización internamente es esta parte, entonces constantemente me lo estoy cuestionando. Y lo han mencionado, pero también creo que esta parte de uno, ¿no? Porque decimos todos los stakeholders, gobierno, universidades, familia, pero uno, y mencionaban conciencia, y yo me lo pregunto siempre, o sea, más allá de este tema de hasta dónde nosotros tenemos responsabilidad, ¿no? O sea, hasta dónde yo decido, hasta dónde claro que hay plataformas que nos ayudan a poder despegar más, ¿no? O sea, la educación, ¿no? La familia, el amor, todo eso estoy de acuerdo que nos pone como, ¿no? En una base más arriba, pero tú puedes tener todo eso y decidir no tener conciencia, que te gane el ego y no tener compasión. Entonces, si este trabajo individual, hay mucho que está afuera, pero también hay mucho que está dentro y cómo nosotros forjamos, por lo menos no yo lo que busco con mis hijos, no con mi esposo, con mi equipo, es pues esta parte, ¿no? El ego nunca me gane, ser compasivo, ¿no? Y que son como estas herramientas que para mí son de las más fuertes. Y lo mencionaban en la inspiración, ¿no? Ya sea como para tú inspirar o quién te inspira, pues yo tengo casos súper cercanos, ¿no? De mujeres excepcionales, ¿no? La mamá de mi esposo, que digo, wow, o sea, cómo lo hizo, en cuánto tiempo lo hizo, y más allá de lo que construyó, sino esta unidad familiar, esta tribu, este ejemplo, digo, es que, ¿cómo podemos, no? Entonces, entre más mujeres así tengamos, claro que es una inspiración y claro que eso es una cascada que nos va llevando a todos a poder crecer. Entonces yo creo que pues cada etapa no podemos ir consiguiendo esta inspiración y a mí por lo menos mi responsabilidad es que esta inspiración esté en mis hijos. Este tema de liderazgo femenino creo que es importante, ¿no? No sé, como que siento y lo platico mucho con mi esposo que pues cómo ha cambiado el mundo hoy en día, ¿no? De anteriormente el tipo de liderazgo que se tenía, quiénes estaban al frente y hoy por hoy, más allá de equidad e inclusión, y aunque sea un hombre, el liderazgo se ve de una forma más femenina, ¿no? Más maternal. Antes, ¿no? Como que estamos penduleando y sí creo que esta fuerza que estamos agarrando, independientemente que sea una mujer al frente, un hombre al frente, pero que tiene esta sensibilidad, ¿no? O sea, el mundo es la madre naturaleza, o sea, esta parte femenina creo que también nos está ayudando y enseñando un tipo de liderazgo que puede ser, ¿no? Increíble. Y nada más para cerrar, o sea, esto es algo que, uno de mis libros favoritos, no sé si lo han leído, pero es el de cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Es un libro creo que es de 1936 o 1930, o sea, es de hace, ¿no? 80 años. Y te dice ciertas recomendaciones de cómo hacer que la gente te siga. Y hay cosas tan básicas como sonreír, ¿no? O sea, hay cosas tan básicas como escuchar a la persona, que de verdad en el liderazgo, exacto, este es el autor, y que dices, pues eso es algo que, ¿no? O sea, uno lo leería y diría como es obvio, pero si de verdad lo estás haciendo, que la gente se siente importante, ¿no? Que puedas hablarle a las otras personas desde sus intereses, con tus hijos, con tus equipos, con todo, conversaciones casuales, creo que también podemos influenciar de una forma positiva. Creo que súper interesantes y atinados estos comentarios. Me gustaría, pues construir a lo que Jimena se dijo, porque efectivamente creo que enseñando estos o aprendiendo, teniendo esta apertura de mente y viendo que existen diferentes tipos de liderazgo o tal vez cualidades en el liderazgo, por ejemplo, como decías, esta cualidad maternal, porque efectivamente, bueno, pues estamos hablando de que este liderazgo maternal es te entiendo, ¿no? O sea, te escucho, estoy aquí pues para ponerte atención, para que me hables, porque en este sentido, bueno, pues creo que el liderazgo ha cambiado o se ha transformado por muchos años. Antes, yo recuerdo, iba en la secundaria y escuchaba que pues el liderazgo antes era pues con mano dura, mano fuerte, y creo que se dijo también aquí en este panel, o no sé en qué otro panel, bueno, pues el liderazgo era pues venga aquí y hazla, etcétera. Y bueno, pues después, no me acuerdo qué líder, hace muchos años estaba leyendo que había una mujer que se le alababa como líder porque tenía una mano muy dura y después, pues esa misma mujer salió en la misma portada diciendo, este liderazgo ya no va. O
destacaron a esta mujer tal vez porque pues en ese entonces pues una mujer que sacaba el látigo pues no se veía muchísimo, entonces tal vez por eso, pero efectivamente creo que es pues destacar estas cualidades de liderazgo y diferentes tipos de liderazgo. Y bueno, pues ya tengo a dos ponentes aquí, panelistas, alzando la mano, perfectísimo. ¿Quién va primero? No vi quién primero alzó la manita, creo que adelante. Muchas gracias. Únicamente para precisar una cosa, porque sí mencionaron algo muy interesante para mí, es pertenencia nacional, pero no como parte del nacionalismo, sí, es como parte de tu orgullo personal. Cómo yo me siento por pertenecer a esta tierra. Hace 10 años, cuando yo me mudé a México, lo que me sorprendió muchísimo, eso era la situación de desconocer tu origen. En unas cosas, por ejemplo, mis estudiantes mexicanos estaban muy orgullosos de México, por ejemplo, cuando México ganó algo en fútbol o algo así, sí, todo era como muy perfecto, pero en la vida cotidiana, cuando yo trabajaba con ellos, me preguntaban, ok, profesora, ¿cómo tú te sientes en México? Y, okay, bien, es un país maravilloso, sí, hay muchísimas cosas que me gustan, sí, yo vivo aquí, respeto mucho la tierra y el país, y me dijeron, pero tenemos tantos problemas, y tenemos problemas por aquí y por allá, etcétera, etcétera, y yo les preguntaba, pero ustedes saben que su país en aquel tiempo tenía el lugar 15º en el rating de las economías mundiales. 15º entre 200 países. Pueden imaginar qué nivel de economía México tiene y todavía tiene. Y mis estudiantes, la mayor de ellos, no lo sabían, ¿sí? Y yo les preguntaba, ok, ¿quién hizo ese logro? ¿Quién lo hizo? Los extranjeros, no sé, los españoles, ustedes. ¿Sí? Los negocios de México, la gente de México, ¿por qué ustedes no quieren respetar lo que ya ha pasado en su país, algo bueno? Porque siempre tratan de enfocarse en algo malo que ha pasado, que está pasando. Obviamente problemas existen en todos los países, pero también hay cosas maravillosas que nadie quiere promover, ni el gobierno, ¿sí? Ni las universidades, ni escuelas, nada. Es una historia no contada. Y también hace muchos años, cuando incorporamos nuestro negocio con mi socio y con mi esposo, tuvimos que hacer un estudio del mercadotecnia sobre los pymes. Y un dato muy sorprendente, sí, que descubrimos fue que 80% de los pymes en México fueron incorporados por las mujeres. 80%. Nadie lo sabe, nadie lo quiere reconocer. Porque si reconocemos también los logros de las mujeres, necesitamos reconocer que muchas mujeres lo hacen por la necesidad. Muchas mujeres lo hacen porque no les pagan lo mismo en un empleo, sí, que pagan a los hombres en esas posiciones, sí. Es el problema también de desigualdad de género que todavía existe. Por eso hay la situación bastante difícil, que en realidad en México pasan cosas maravillosas y también las mujeres han logrado mucho, pero este dato, esa información no se promueve en más media, sí, en diferentes fuentes de información para reconocer este logro. Y eso es algo que me sorprende muchísimo. Sí, es algo que también necesitamos enseñar a nuestros hijos, no solo ver los problemas, pero también reconocer los logros, porque, ok, es algo bueno que sucedió y ya necesitamos olvidarlo para correr para otra cosa, pero perdón, necesitamos reconocer que ya hemos logrado muchas cosas, ¿sí? Por eso también es mucho trabajo para nosotros. Por ejemplo, mi hija mayor se identifica como mujer mexicana, sí, tiene 5 años, pero ya, mamá, yo soy mexicana. Mamá, tú vives en Rusia, ella todavía me percibe como una invitada en México, sí, no me percibe como una residente. Me dice, ok, tú eres de Rusia, pero yo soy mexicana, y así, sí. Y yo trato de, en mi familia, mostrar esas cosas de lo bueno, de algo maravilloso de este país. Yo no quiero en mi familia ver una persona que me va a decir, sí, soy mexicana, sí, tenemos tantos problemas. No, soy orgullosamente mexicana. Por eso sí es mucho trabajo para nosotros promover esta información y promover lo que está pasando en ese país, lo bueno que está pasando. Lo malo, gracias a Dios, sí tenemos otras personas que van a representarlo sin nuestro involucramiento. Pero lo bueno sí es un trabajo bastante difícil, porque todavía existe ese pensamiento que no somos tan buenos para eso o para otro. No, hay muchos logros que ya han sucedido en este país. Muchísimas gracias, Ina, por compartirnos todo esto. Creo que hay muchísimas cosas que me encantaría decir, pero voy a dar la palabra a Isa. Gracias. La forma en que concebimos a nuestro país. Por ejemplo, yo amo profundamente mi nación. Tuve la fortuna de estudiar biología y durante mucho tiempo conocí qué territorio, conocí sus bondades. Y creo que a raíz de esa introspección y de haber estado en grupos como el DIF, como voluntaria, desarrollé un amor hacia mi país desde una trinchera distinta, que hoy por hoy estoy viviendo un proyecto social para mejorar ese tipo de circunstancias o de situaciones. Y solo quería decirte que los mexicanos nacemos donde queremos, entonces, si nació en Rusia, nació en México, está bien, es mexicana. Creo que el amor hacia nuestros países son este tipo de eventos. Si algo puedo reconocer es la gran cumbre que se realizó ahora, el conocerlas a todos ustedes, el empoderarme. Tal vez en el lenguaje no estamos dando el mensaje correcto y quisiera dejarlo un poquito claro. No, si en algo estoy orgullosa es de las mujeres mexicanas, que son grandes conas de grandes líderes y de grandes hacedores, y que al revés son, wow, o sea, yo tendría libros y libros por escribir de mujeres que admiro profundamente en mi México, pero sobre todo es lo que me sorprende es cómo nos perciben. Creo que con lo que me quedo es en esta sensación del que estamos mandando un mal mensaje y te agradecemos el mensaje, ¿no? El de regreso, ¿no? El telegrama, porque no es así.
no pensamos y vivimos siempre así. Tal vez eso es la proyección. Sí, es una tristeza. Yo también fui maestra, entonces sí, efectivamente es una tristeza que nuestros alumnos o nuestros niños no sean conscientes de su México. Y te estoy hablando de historia básica y sí tenemos un sistema deficiente educacional, pero por ejemplo, mi mamá era una mujer ganacedora que nos proporcionaba la información, ¿no? Entonces yo te puedo compartir que considero que tengo un nivel respetable de mi propio país en cuanto a historia y que creo que la transformación viene de las decisiones que tomamos. Entonces tienes razón en este sentido del que también como líderes tenemos que dar el correcto mensaje, el cómo me están percibiendo. Por ejemplo, me pasó a nivel personal. Yo he tratado de estar en construcción muchos años de mi vida, en qué estoy proyectando, qué estoy haciendo, y un día, bendito Dios, cuando más mal estuve físicamente, estuve en cama un tiempo, tuve la sorpresa de que me escribieron una canción, ¿no? Y a la hora que yo escucho lo que escriben de mí, era como una palomita para mí de que el mensaje que yo escuchaba de regreso sí es una esencia, sí es la esencia que yo me considero de mí misma. Entonces, escuchar de regreso ese mensaje a mí me empoderó mucho porque dije, sí soy eso, ¿no? Y estoy agradecida que lo puedan ver porque sí le he invertido tiempo y creo que es el mismo ejemplo que tenemos que llevar a nuestras empresas y el mismo ejemplo que tenemos que llevar a nuestro país. Si trabajamos en nuestras empresas para que el mensaje de regreso sea el que estamos buscando en cuanto a impacto social y liderazgo, estoy hablando de esta parte social o responsable social, sería una sumatoria impresionante para que nos hagamos cargo de nuestro metro cuadrado, para que seamos base, peñasco, ayuda, impulsar y pasar la voz, hacer que este movimiento sea aún más grande. Y lo vimos acá, o sea, adoptando no solo es porque somos automotrices, o sea, todas las personas que han estado participando nos han dejado grandes enseñanzas y muchas tareas a realizar y sobre todo de adoptar, hacer estas transformaciones y como decía Mariana, cambios pequeñitos en pequeñas áreas van a ser de gran impacto. Adelante. Pues bueno, mira, comentando, ¿no? Que respecto a el país de México, ¿no? Yo siento y creo que lo que podemos hacer en México es tan grande como lo que podemos hacer en otro país. Entonces yo me considero, o sea, a mí cuando las personas me dicen, es que yo me fui a Estados Unidos porque allá hay más oportunidades, y yo pienso que aquí en México también las hay oportunidades, a lo mejor en menos cantidades, pero también las hay, y dicen que el que busca encuentra. Entonces yo, la verdad, me quedo en mi México, amo mi México, y lo que yo hago y lo que yo a través del taller sirvo a México, o sea, el servir a todos mis clientes cada día es como servirle a México. Entonces, que Estados Unidos o que otro país es mejor, no. México es bueno y su gente también es exitosa, y yo como líder, aquí con mi gente, yo les digo, sí se puede, aquí podemos hacerla, o sea, vamos, como les digo, persiguiendo un fin común, vamos a lograrlo. Y pues bueno, ese es mi aporte aquí a México. Perdón, y sé que ya está por acabar el tiempo, pero bueno, yo no quería dejar de decir, o sea, y sobre todo por estos días que están organizando, por el movimiento que están generando, ¿no? Como que nos quedamos mucho en la parte de liderazgo, lo cual me parece increíble, ¿no? Independientemente como género, pero sí estos espacios donde podamos compartir, donde podamos aprender, donde podamos inspirar, es un cambio necesario y, ¿no? O sea, como que yo digo, ahorita yo soy mamá reciente, ¿no? Llevo poco tiempo de experiencia, hoy que sus hijas están más grandes, las mías tienen 1 año y medio y 9 meses, o sea, nada, tengo de experiencia. Pero lo que me ha ayudado de verdad son estas redes de apoyo para decir cómo sí puedo, cómo creo, ¿no? O sea, porque pues si hay días que acabas y dices como, ya no puedo más, ¿no? Como pues se te va llenando el tanquecito y dices, pues no, y ahora con los pequeñitos y quiero ser mi mejor versión con ellos. Entonces sí, gracias por organizar esto, porque nos escuchamos, nos leemos, nos inspiramos y al final, aunque no hay recetas, el escucharnos yo creo que entre nosotras y que también es algo de los hombres, ¿no? O sea, sé que, ¿no? Aaron también es algo que quiere promover porque pues no es algo de mujeres hacia mujeres, ¿no? Es en realidad necesitamos de todos, como el liderazgo necesitamos de uno mismo y los stakeholders como mujeres necesitamos de los hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos de las instituciones, tú puedes querer trabajar, pero si una institución no permite y es muy cuadrada y hay diferente para hombre y para mujer, ¿no? O sea, un ejemplo es el tema del maternity leave o la incapacidad que nos dan, mientras no sea lo mismo para el hombre y para la mujer, cuando alguien llegue a contratarse, o sea, aunque inconscientemente van a decir, prefiero al hombre porque no se me va a ir 6 meses o porque no se me va a ir 3 meses. Entonces, son muchas cosas que se necesitan cambios desde nosotras, pero también, pues, desde todo el ecosistema. Entonces, pues, esta parte, ¿no? O sea, justo lo que están buscando generar, Adriana, yo personalmente lo agradezco porque creo que hace falta mucho, pero estos espacios son los que nos ayudan a co-crear y a lograr que existan estos cambios, ¿no? Hay líderes, ustedes son, ¿no? O sea, eres, ¿no? Un ejemplo también de liderazgo de lo que haces y al final, pues, necesitamos de todos, ¿no? O sea, el liderazgo en todos los sentidos, así que, bueno, pues, gracias por organizarlo y por hacerme parte. Yo quiero agradecer, bueno, pues a ustedes panelistas porque se creó un diálogo bastante rico, bastante enriquecedor y creo que también salieron otros temas, otras vertientes en donde dije, quiero agarrar, quiero seguir diciendo porque es construir nuevamente y voy de acuerdo a lo que dices, Jimé, en el sentido de que necesitamos estos espacios porque lo decíamos en otras ponencias, no existe una sola realidad.
cada cabeza es un mundo, cada persona es una realidad, cada país es una realidad. Y obviamente, bueno, pues individuos, cada quien tiene y percibe su realidad, aunque haya un diálogo de esta manera, esta persona por sus diferentes experiencias la va a percibir de una cierta manera. Entonces, es muy importante también escuchar cómo se percibe la realidad, porque me llamó muchísimo la atención lo que comentó Ina, en el sentido de que, bueno, pues estaba viendo que en México no se aprecia esto, y bueno, esto sucedió porque Isa comentó que tal vez se está viendo que ya no hay apreciación a la nación. Y bueno, pues como persona que he ido a diferentes países, de hecho, he visto que en México yo sí veo un nacionalismo, yo sí veo que México es yo soy mexicano, pero tal vez como esta visión extranjera de Ina que nos estaba comentando, estamos apreciando o dando a mostrar los diferentes, pues no sé, cualidades que tal vez deberíamos de hablar de esto, ¿no? El 80% de las pymes fueron creadas mujeres y efectivamente es una estadística que no recordaba ese número perfecto y en donde lo había visto que el día anterior, ayer, quería decirlo, pero no sabía porque efectivamente, y yo lo decía, en México, pues las mujeres son las que emprenden más. ¿Por qué será? Pues tal vez por esa necesidad, pero es algo que entonces, pues hemos agarrado ese liderazgo, eso, hemos agarrado ese, pues venga, nos tocó tal vez estar en estas crisis, etcétera, porque yo creo que en cada país hay crisis y en cada país hay oportunidades y la verdad es que he apreciado que bueno, pues todos los países son hermosos y todos tienen sus defectos también. Y en México yo siento que es la tierra de las oportunidades. Y yo, honestamente, yo soy una persona que no me considero nacionalista, de hecho, para nada. Obviamente, aprecio mucho a México y aprecio mucho bueno, pues a todos los países. Sin embargo, creo que México es el país de las oportunidades, porque existen tantas cosas por hacer, tantas cosas por crear todavía, y existe ese poder, por ejemplo, pues hablando de este 80% del poder femenino de las mujeres creando estas pymes, porque pues desafortunadamente existe pues mucha mamá soltera acá también. Entonces, bueno, pues no nos vamos a quedar así de los brazos cruzados y hacer algo. Entonces, creo que estos espacios me gustan, estos espacios son enriquecedores y quiero invitar, bueno, pues este es un programa Mujer Automotriz, apenas se está iniciando, apenas pues son sus 3 primeros días de vida, de ponencia y todo, pero pues que haya más ponencias de estas, que haya más discusiones de estas, porque aunque le llamamos Mujer Automotriz, porque obviamente pues no podemos decir, pues sí, a todo el mundo, a lo que sea, etcétera, pero es crear este megáfono para atraer a todas las personas, como dice Jimena, independientemente que sean hombres o mujeres que quieren entrar a esta discusión para abrir mente, para construir. Y bueno, pues a mí me encantó este panel y en general me ha encantado el otro panel, las ponencias, y agradezco mucho, chicas. Si quieren tomar el micrófono, por favor, hácenme su manita, pues para tal vez decir pues algunas últimas palabras o palabras de cierre o opinión. Y también tenemos aquí algunos comentarios. Aquí, bueno, pues están pasando Andrea Zambrano, muchísimas gracias, me encantaron los puntos de vista de todas ustedes, me llevo un gran sabor de boca con todo lo discutido y con esta sensación tan bonita de estar en una comunidad como esta. Jennifer dice, es interesante ver los diferentes puntos de vista, había algunos puntos de vista que por lo menos yo nunca había profundizado y ahora tengo que pensar acerca de estos temas, así como construir mi pensamiento propio. En general agradezco escuchar estos espacios. Muchas gracias, felicidades, su aportación es valiosa para todas las que escuchamos y para todas las que participamos. Muchísimas gracias, chicas. Agradecerles la oportunidad, es una delicia escuchar tanta diversidad y poder profundizar en temas de trascendencia, de ser íntegros y de formar comunidad, porque no tenemos que estar de acuerdo, solamente respetarnos y apoyarnos. Pues quiero agradecer, así que agradecida por esta invitación, por participar. Me puse un poquito nerviosa, es mi primera vez participando en este tipo de paneles, pero pues me gustó. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y felicidades por esta gran iniciativa. Nunca había escuchado sobre el programa con tanto enfoque en la industria automotriz para las mujeres, por eso les deseo muchos logros y muchas más convocatorias en un futuro. Y también es un placer y orgullo estar en este panel con otras mujeres líderes que representan esta región y compartieron su visión. Cada vez para mí es una experiencia enriquecedora que me ayuda a entender más y más este país y la mentalidad, la cultura, sí, también para aplicarlo en mi propio negocio y también en mi propia familia, que soy la única extranjera en mi familia, como dice mi hija, cuando me representa a sus amigos. Mi mamá es rusa, pero es la única rusa en nuestra familia, somos mexicanos. Sí, por eso, muchas gracias por darme oportunidad de educarme más y más en esta cultura y suerte y éxito para todas participantes. Muchas gracias. Pues gracias a todas. Pues muchísimas gracias, chicas. Los invitaré al siguiente año. Gracias.